Hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Tópicos de Seguridad Social, transmitido a través de Argos Cursa, una plataforma inteligente, capacitación inteligente. Soy Alfredo Ramírez Cárdenas, abogado especialista en materia de seguridad social y derecho laboral y promotor de la página Tu Pensión IMSS Paso a Paso. Me encuentran en mi página de Facebook, Tu Pensión IMSS Paso a Paso, todo con minúsculas, donde pues seguramente encontrarán sobre el tema de pensiones todo lo que les haga falta. También me tienen a sus órdenes en mi página web, que es www.pension-medioins.com. Y una vez más, como cada jueves, estoy aquí para compartir con ustedes algún conocimiento en relación al universo de la seguridad social. Y bueno, ustedes recordarán que he venido escogiendo esos temas que de repente son muy puntuales, esos temas que de repente nos representan una piedrita en el zapato cuando la autoridad se presenta a nuestras empresas y nos visita, nos audita, nos revisa, y la verdad es que tenemos a veces muchos sinsabores. Y uno de esos temas cruciales dentro de la seguridad social, sin duda es el salario base de cotización, que en los dos últimos programas hemos venido tratando de aclarar, y decíamos que el salario base de cotización es precisamente aquel salario diario integrado con el que se da de alta a un trabajador en el Seguro Social, precisamente para que en base a ese se paguen sus cuotas obrero-patronales, pero también para que se le paguen las prestaciones en dinero a que tiene derecho en cualquiera de las ramas de seguridad social. Pues bien, hace 8 días hablábamos de que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos establece qué conceptos integran y qué conceptos no integran el salario. ¿Por qué? Porque comentaba yo con ustedes que el artículo 27, palabras más, palabras menos, dice: por su propia naturaleza no integran salario, y me da una serie de conceptos, mismos que en su inmensa mayoría analizamos hace 8 días. Algunos sin pena ni gloria. Por ejemplo, cuando decíamos que los instrumentos de trabajo no integran salario, pues solamente puntualizamos qué debemos entender por instrumento de trabajo, pero que resultaba absurdo que si me daban un casco, unos guantes, un uniforme, pues quisieran que eso integrara mi salario. Desde luego que no. También dijimos que el ahorro, ese fondo de ahorro, no integra salario cuando se integra con cantidades iguales del patrón y del trabajador, que si de repente la cantidad del patrón es superior a la del trabajador, la diferencia integrará salario. También manejamos aquellas aportaciones en dinero y en especie aquellas aportaciones no en dinero, aquellas aportaciones que el patrón dé de manera adicional a las que le obliga la ley en los seguros de retiro, cesantía y vejez. Y yo decía, el patrón, de acuerdo a la ley, está obligado a pagar cuotas patronales en todos los seguros, una parte. Recuerden que las cuotas se constituyen de manera tripartita. Bueno, en el seguro de retiro, cesantía y vejez, como ya lo he venido comentando con ustedes, se busca que el trabajador tenga en su cuenta del Afore el mayor dinero posible, porque con ese dinero, todas aquellas personas que están en Ley 97, en la ley actual, con ese dinero se va a pagar su pensión. De tal forma que lo que busca la autoridad a toda costa es que ese fondo de ahorro se incremente lo más posible. Lo ha hecho de 10,000 formas. Incluso alguien podría decir, ¿como cuál? Pues ahora ya puedes ir al Oxxo o al 7-Eleven a hacer tus pagos directos sin ningún problema a tu cuenta de Afore. Tratan de que exista ese hábito del ahorro. Pero una de las cosas que por ley está es que dice, si el patrón diera
cuotas adicionales a los trabajadores en los seguros de retiro, cesantía y vejez, precisamente porque son adicionales, no deben integrar salario, por ser una incongruencia que si un patrón buena onda, en lugar de decir voy a pagar el 2% del seguro de retiro, dice voy a pagar el 4%, le dijera no, pues ese 2 adicional integra salario. No, la disposición es que no integran salario. Comenté con ustedes hace 8 días que esto tampoco tendría por qué llamaros la atención, porque no se dan esas cuotas adicionales. Y no se dan por una razón. Recordemos que el dinero que se aporta en la cuenta de las Afores se vuelve un dinero intocable. Entonces a ningún trabajador le va a ser atractivo que le den un dinero o le digan que le dan un dinero adicional cuando ese dinero no lo va a poder sacar hasta los 65 años. Olvídenlo. También dijimos hace 8 días que no integran salario aquellas cantidades que se le dan al trabajador de carácter sindical o de beneficio social, de beneficio colectivo. Y ahí decíamos que lo que teníamos que tener cuidado era que se dieran de manera general. Alguien me decía, oiga, ¿como cuáles? Pues imaginémonos que en la empresa donde yo trabajo, en mayo a todo mundo le dan un bono por el Día de las Madres, o bueno, a lo mejor ahí podrían decir, bueno, ¿y a los varones qué? Quitemos ese ejemplo, vamos a poner otro. A todos los trabajadores en julio se les da un bono de ayuda escolar. Tengan o no tengo hijos, pero un bono precisamente para ayudarlos con la carga de los útiles escolares. Ese tipo de prestaciones sociales y sindicales no integran salario. Alguien también podría estar pensando, maquiavélicamente hablando, que a lo mejor por ahí podríamos disfrazar salario y decir, pues ya sé cómo voy a disfrazar salario. Le voy a dar al sindicato una lana para que la reparta entre los trabajadores y diga que se trata de una prestación sindical. Pues suena bien, amigos, pero no lo van a lograr nunca. Y les voy a decir por qué. Todos los sindicatos cobran sus cuotas sindicales en base al salario y entonces ellos mismos no se van a hacer la maldad. Lo descartamos. Tampoco integran salario las aportaciones al Infonavit, porque se trata de otro tipo de prestaciones de seguridad social y no podemos estar creando una bola de nieve, que lo de seguridad social integre, que lo del seguro social integre en el Infonavit, que lo del Infonavit integre en el seguro. Por disposición expresa, no integran salario las cuotas aportadas, las aportaciones hechas al Infonavit. Como tampoco integran salario la participación de utilidades. Y entonces, pues ahí, la semana pasada, hicimos por ahí un recorrido de estas prestaciones que no integran salario. Y hasta ahí no tuvimos problema. Pero después llegamos al análisis de 2, que hoy solamente voy a tocar, ya las analizamos hace 8 días, que eran la alimentación y la habitación onerosa. Y dijimos, a ver, oneroso, entonces si yo doy una habitación y yo doy alimentos y cobro por ellos, ¿ya no integran? No, eso es lo que todos pensaríamos, pero quedamos que para la ley del Seguro Social, oneroso es aquello que tiene un costo de más del 20% de una UMA. Y hace 8 días dijimos que si la UMA en este momento cuesta 84 pesos con 19 centavos, pues el 20% quiere decir que si yo a un trabajador le doy un alimento con un costo inferior a 16.89, pues entonces va a ser gratuito e integra salario. Si se lo doy ya de 16.90 en adelante, va a ser oneroso y no integra salario. Hace 8 días también dije, cuidado con este concepto, porque pues el problema es, ¿y qué voy a integrar, licenciado? Porque usted nos dijo que la naturaleza de esta integración tenía que ver con el beneficio que tiene cada trabajador y cómo le va a hacer el Seguro Social para saber qué beneficio obtuvo Juanito en una comida y si fue el mismo que Pedro que come más. Obviamente no se puede manejar ahí el alimento. Y entonces les dije que la solución estaba en el artículo 32 de la Ley del Seguro Social,
que decía, si además, o que dice, si además de cualquier otra prestación, el patrón da habitación, tendrá que integrar el 25% de la cuota diaria de manera adicional. Y dice, si el patrón da alimentos, tendrá que integrar otro 25% de la cuota diaria. Y ahí dejé claro que, hablando de alimentación, pues esta o se da o no se da. O se da gratuita o se da onerosa y punto. No puedo decir que doy la mitad de habitación o una tercera parte de habitación. ¿La doy o no la doy? Sin embargo, hablando de alimentos, la ley habla así, alimentos, plural. Y entonces vamos a tener que hacer una regla de 3, porque el artículo 32 a eso nos lleva. Si 3 alimentos implican un 25% adicional de la cuota diaria, cada alimento integra el 8.33. Y entonces hace 8 días me desviví con ustedes porque de repente hacerlo sin un pizarrón resulta un poquito más complejo. Para decirles, a ver, tenemos que tener cuidado. Vamos a hablar de que Juanito Pérez tiene como prestación una comida por la que paga 10 pesos con 40 centavos. ¿Integra o no integra? Primera parte del cuento, 10 con 20. Si yo aplico la lógica de la Real Academia Española, pues si paga, así pagara 1 centavo, sería oneroso. Si yo aplico la lógica de la ley del Seguro Social, para que sea oneroso, tiene que costarle al trabajador más del 20% de una UMA. En este momento, 16 pesos con 89 centavos. Y entonces, bueno, ahí estaría yo hablando de que se trata, de acuerdo al ejemplo que yo les puse, un alimento donde al trabajador le cuesta 10 pesos con 20 centavos, sería un alimento gratuito. ¿Qué tendría yo que hacer? Sacar la cuota diaria de este trabajador, que hipotéticamente vamos a decir que son 200 pesos, y voy a multiplicar la cuota diaria por el 8.33. Y ese resultado sería lo que estaría yo integrando al salario de ese trabajador. También hace 8 días hablamos de la despensa. No quiero apuntar mucho porque nunca acabamos. Pero hace 8 días hablamos de la despensa y decíamos, a ver, es un concepto que se ha venido desvirtuando, porque despensa sería un conjunto de productos de primera necesidad. Y me estoy imaginando una cajita con 1 litro de aceite, 1 de leche, 1 kilo de frijol, un kilo de azúcar y productos de eso, de canasta básica. Pero pues, qué flojera tener que hacerle el mandado al trabajador. Y entonces muchos patrones lo sustituyeron por el vale de despensa. Y decíamos, se te otorga 400 pesos de vale de despensa. O peor aún, de repente lo sustituyeron por los vales que nos venden las tiendas de autoservicio, y por ahí entonces le damos el vale de 100 pesos, de 200 pesos para ser canjeado en X tienda departamental. Bueno, esto, pues la verdad nunca lo cuestionó ni la Secretaría de Hacienda, ni la Secretaría del Trabajo, ni menos el Seguro Social. Pero antes de 1994, la despensa, fuese el importe que fuese, no integraba salario. Y entonces, pues simplemente si yo le daba al trabajador una despensa de 900 pesos, aunque ganara 2,000, pues esos 900 pesos no integraban salario. Desafortunadamente creo que el abuso de ese tipo de cosas hizo que el Seguro Social en 1994 dijera, momentito, creo que me estás metiendo gol con la despensa y entonces la vamos a topar. ¿Qué dice la ley actualmente? La despensa no integra salario siempre y cuando no exceda del 40% de una UMA. Si hacemos el cálculo, pues tendríamos que estar multiplicando los 84.29 que cuesta la UMA por el 40%, nos va a dar 30 y tantos pesos diarios. Si eso lo trasladamos al mes, lo multiplicamos por
30.4, me va a dar, el cálculo, el dato lo tengo por aquí en la mente, me va a dar 1,027 pesos. Bueno, esos 1,027 pesos no integran salario. Si yo al trabajador le doy una despensa de 1,100, la diferencia integrará salario. Obviamente tengo que hacer ahí mis cálculos para que ese porcentaje diario sea el que se refleje. Pongo el ejemplo. A un trabajador le doy una despensa de 1,500 pesos diarios, 1,500 pesos mensuales. Si la ley dice que la despensa mensual permitida por la ley son 1,027 pesos, tendría yo que hacer mi cuenta 1,500 menos 1,027. Y los 400, que es el resultado, tendría yo que volverlo a dividir entre 30.4 para decir, este señor le tengo que integrar 3 pesos diarios, porque eso es lo que me da dividiendo el resultado entre 30.4. Dicho de otra manera, voy a hacer mi resta, pero el resultado lo tengo que convertir a días. No es una diferencia mensual, sino una diferencia por días. Y entonces divido entre 30.4. Hasta ahí me quedé hace 8 días. Espero realmente, y si no duden en hablarme, no duden en mandarme sus correos. Yo estoy en la mejor disposición de ayudarles. Esa es la intención de este programa, que ustedes no solamente adquieran conocimiento, sino que se vayan aclarando algunos conceptos de los que pues, la autoridad nos cuestiona y de repente no sabemos ni qué decir. Si no ha quedado claro, si por ahí no he sido del todo claro, díganme y no tengo ningún inconveniente en retomar el tema, responderles por WhatsApp, responderles por correo electrónico, incluso mandarles ahí algún esquema, alguna presentación en donde, pues sí, viendo los números, ustedes me pudieran entender mejor. Pero comenzaba yo hace 8 días al análisis de estos conceptos que son sui generis, que son de repente incomprensibles para alguna gente, que no tienen lógica. Y entonces pues, hablaba yo primero de la habitación y la alimentación onerosa. Aclarando, oneroso es lo que para el trabajador tiene un costo de más del 20% de una UMA. Hablé de la despensa y dije, la despensa no integra salario siempre y cuando no exceda del 40% de una UMA. Y quedamos por ahí que la despensa mensual permitida es por ahí de los 1,027 pesos. Habría que hacer la cuenta, 84.29 por el 40%, eso multiplicarlo por 30.4 y ese me va a dar el concepto de la despensa permitida por la ley. Hablando de la despensa, yo hace 8 días les dije que habría que tener mucho cuidado, porque aun cuando la ley del Seguro Social no se ha modificado desde 1994 en este sentido, es decir, cómo se integra el salario, por ahí las disposiciones fiscales sí han tenido alguna reforma y, por ejemplo, yo ya no voy a poder deducir la despensa si no la doy en especie o no la doy a través de las famosas tarjetas de despensa, estas tarjetas de débito que se venden ex profeso para este concepto. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Pues que no seamos tan mano rota y que de repente digamos, ahí te van 800 pesos y en la nómina te voy a poner concepto, ayuda para despensa o despensa. No, eso ya no se puede. Si se le da en efectivo al trabajador, primero va a integrar salario y segundo, no la voy a poder deducir fiscalmente hablando. Pero bueno, hasta ahí vamos con esos conceptos. Hace 8 días también hablaba yo de un concepto que de repente nos hace ruido. Dice la ley, los premios de puntualidad y de asistencia no integran salario, pero luego acota, siempre y cuando no excedan del 10% del salario base de cotización. Ojo, aquí estoy hablando
de un 10%, pero no del salario, no de una UMA, del salario base de cotización. Oiga, licenciado, ¿y qué salarios de base de cotización voy a tomar? ¿El que estoy integrando? Desde luego que no, porque entonces estaríamos en el problema de antes o después. No, estoy hablando del salario base de cotización que el trabajador tenga el mes pasado. Pongo un ejemplo. Pedro López, el mes pasado, tuvo un salario base de cotización de 294 pesos diarios. El 10% de 294 pesos diarios va a ser 2 pesos con 94, el 10%, perdón, serían 29 pesos. ¿Qué pasa entonces? A este señor yo le puedo dar un premio de puntualidad o de asistencia de hasta 29 pesos. Si se lo diera yo de 30, ese peso tenía que integrar. Si se lo doy de 25, de 24, de 20, no tengo problemas. Ese premio no integra. Aquí, ¿qué quiero puntualizar? Que la ley no me habla de premios en general, me habla solamente de premios de asistencia y o de puntualidad. Cualquiera de los dos, o los dos, ¿sí? No es uno u otro, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos premios los puedo dar siempre y cuando no sobrepasen el 10% del salario base de cotización del mes anterior. La diferencia, lo que excediera de ese 10%, integra salario. Cuidado con eso. Acuérdense que las normas de seguridad social, al igual que las normas fiscales, son de interpretación estricta. No hablan de la analogía, no es de que se parece y lo voy a aplicar a todos los premios. No, el artículo 27 es un artículo limitativo, no ejemplificativo. Y entonces, pues la ley es muy clara, no integran salario los premios de puntualidad y de asistencia. Si te dan un premio de simpatía o de productividad o de lo que se te dé la gana, esos premios integran al 100%. Oiga, licenciado, ¿algún otro concepto? Sí. Otro, el último, las horas extras. Y aquí quiero hacer un comentario. En 1994, cuando se reformó la ley del Seguro Social para cambiar la forma de integrar salario, yo fui a dar una charla a algún organismo empresarial y en ese momento alguien me hizo ver que no estaba en la ley plasmado lo de las horas extras. Y alguien dijo, oiga, es que al legislador se le olvidaron las horas extras. Mi respuesta fue, no se le olvidaron. Si las horas extras no están como excepción, quiere decir que de aquí en adelante las horas extras van a integrar salario. Esto, desde luego, fue un escándalo porque, pues, los que conocemos de esto, dijimos que, pues, era inconstitucional, que no podía ir la ley del Seguro Social más allá de la Ley Federal del Trabajo o del artículo 123 constitucional, que si el artículo 123 permitía las horas extras, no era posible que ahora nos dijeran de la noche a la mañana que las horas extras sí integraban salario. El Seguro Social se dio bien cuenta de ello y 2 meses después, esto fue por ahí de junio de 94, por ahí del mes de agosto, sacaba un acuerdo del Consejo Técnico en donde aclaraba que efectivamente las horas extras solamente iban a integrar salario cuando excedieran de las permitidas por la ley. Y a partir de ese momento, con esa aclaración, quedó muy claro, las horas extras integran salario solo cuando exceden las permitidas por la ley. La pregunta de los 94,000 pesos es, ¿y cuáles son esas horas extras que permite la ley? ¿Cuáles son las horas extras permitidas por la ley? A ver, recordemos este concepto de derecho laboral. Hora extra es aquella que excede de mi jornada normal. Recuerden que tenemos 3 tipos de jornada: la jornada diurna, que no puede ser de más de 8 horas,
La jornada nocturna, que no puede ser de más de 7 horas y media, y la jornada mixta, que no puede ser de más de 7 horas. Bueno, si yo trabajo más de 8 horas en el día, pues quiere decir que ese tiempo de más es un tiempo extraordinario, más bien más conocido como hora extra. Pero, ¿qué pasa con las horas extras? Laboralmente hablando, una hora extra se paga al doble de la normal. Vamos a poner un ejemplo. Yo gano 240 pesos diarios. Quiere decir que cada hora de mi trabajo vale 30 pesos. 30 por 8 serían 240. Pero hoy mi patrón me dice que no voy a salir a las 8 de la noche, que hay mucho trabajo, que hay la necesidad urgente de sacar por ahí un inventario y que nos pide que nos quedemos a trabajar hasta las 10. ¿Qué va a pasar con esas 2 horas adicionales? Las voy a trabajar, pero me las debe pagar al doble. Es decir, ya no va a ser a 30 pesos, sino a 60. Pero aquí estoy hablando de que me pidió quedarme 2 horas. ¿Qué pasaría si de repente ese mismo patrón me dice, es que pues 2 horas no son suficientes, tenemos que quedarnos hasta las 12 de la noche? ¿Qué pasaría con la hora de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11? Serían horas extras, pero estarían dentro de las permitidas por la ley. La cuarta ya estaría dentro de las que no permite la ley. A ver, maestro, pero es que no nos ha acabado de decir cuáles son las horas extras permitidas por la ley. Ciertamente, ¿cuáles son las horas extras permitidas por la ley? Bueno, la Ley Federal del Trabajo dice que no deben ser más de 3 horas diarias y no más de 3 veces a la semana. Vamos a hacer un break, vamos a hacer ahí un pequeño espacio y seguimos con esto. No le cambies. Estás en sintonía de argoscursaradio.com. Ya volvemos. En Argos Cursa le ofrecemos capacitarse desde su casa u oficina. Contáctenos al 01800-237-4204 y pregunte por nuestras promociones. www.argoscursaradio.com. ventas@argoscursa.com. Hola, somos distribuidores de Compact E, el software empresarial fácil y completo con más de 30 años de experiencia. Compact E es proveedor autorizado de certificación por el SAT y el único en brindar facturas y recibos de nómina electrónicos con folios ilimitados sin costo. Compact E cuenta con más de 500,000 clientes en todo el país y está presente en más de 400 instituciones educativas. Se adapta a los procesos de un profesionista independiente y de la micro, pequeña y mediana empresa al contar con soluciones integrales para tu contabilidad, nóminas, bancos, flujo de efectivo, compras, ventas, inventarios, cuentas por cobrar y por pagar, entre otras. Si deseas una demostración o una cotización de Compact E, así como servicio de instalación, configuración, soporte y capacitación, estamos a tus órdenes. Argoscursa.com SDRLDCB es fundada por el Dr. Juan Alberto Carrasco Zamora el 14 de julio del 2008. Como la primera estación de radio por internet especializada para contadores y abogados del mundo de habla hispana. Conoce los beneficios de la membresía Argos Cursa. Es un reconocimiento a todos nuestros amigos y clientes que consideran la capacitación como la mejor herramienta para actualizarse y crecer profesionalmente. Si aún no la tienes,
Adquiérela ya. Renuévala al 01800-237-4204. Ventas @argoscursa.com. www.argoscursaradio.com. La mejor forma de actualizarse y crecer profesionalmente todo el año. Membresía Argos Cursa. Argos Cursa Radio es la única estación de radio por internet que lo capacita mientras trabaja. Escúchala por www.argoscursaradio.com. Argos Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades: presencial, en línea, a través de internet, descarga y DVD. Escúchanos en www.argoscursaradio.com. Gracias por continuar con nosotros a través de Argos Cursa Radio, la estación de la cultura y el conocimiento, la única estación que lo capacita mientras trabaja. Hemos llegado a la última parte de nuestro programa, tópicos de seguridad social, que conduce el maestro Alfredo Ramírez Cárdenas. Recuerde, el tema es integración del salario base cotización, parte 3. Así que continuamos. Adelante, maestro. Ok. Bien, decíamos antes del corte que las horas extras, ya quiero que sean semanas extras, no, las horas extras no integran salario, siempre y cuando no excedan las permitidas por la ley. Y aclaraba yo que las horas extras permitidas por la ley son de tal manera, son aquellas que no sean más de 3 horas diarias, más de 3 veces a la semana. Hay quienes de manera inmediata hacen la multiplicación, 9 horas a la semana, no. Si así lo hubiera querido poner el legislador, hubiera dicho, no integran salario, o más bien las horas extras permitidas son aquellas que no excedan de 9 horas a la semana. No, dice, no más de 3 horas diarias y no más de 3 veces a la semana. ¿Esto a qué nos lleva? A tener que programar de manera muy cuidadosa las horas extras que se emplean en una empresa. Por ejemplo, esta semana, la semana que viene, es semana de mucho trabajo y nuestro patrón nos dice que vamos a trabajar horas extras. Pero como no sabe de Ley Federal del Trabajo y menos de Seguridad Social, nos dice que vamos a trabajar 1 hora extra el lunes, de lunes a viernes. ¿Qué pasaría con esas horas extras? Nos dice que vamos a trabajar 1 hora extra diaria. ¿Qué pasaría con la hora extra del lunes? Perfectamente legal, se paga el doble. ¿Qué pasaría con la del martes? Perfectamente legal, se paga el doble. ¿Qué pasaría con la del miércoles? Perfectamente legal, se paga el doble. Pero ¿qué pasaría ya con la del jueves? No más de 3 veces a la semana. ¿Qué pasaría con la del jueves? Se paga al triple y sería extra de la extra. Y esa hora extra sí estaríamos en la necesidad de integrarla a nuestro salario base de cotización. Para este patrón, lo recomendable hubiera dicho, ¿sabes qué? Trabaja 2 horas extras el lunes, 2 horas extras el martes y 2 el miércoles. Y tienes 6 horas extras sin mayor problema y sin ninguna complicación de tenerlas que integrar. Hasta ahí, estos elementos que como excepción no integran salario. Yo quiero decirles que como en todo, va a haber conceptos que de repente nos hagan ruido en cuanto a que nos digan, oiga, es que yo les doy a mis trabajadores transporte, ¿integra salario? No, mientras no se los des en efectivo, mientras la bonificación no sea en efectivo, les diga, ahí están 6 pesos para transporte, porque ahí sí te integra salario. Pero si tú tienes transporte, si tú se lo das de manera de instrumento de trabajo, se los das con cupón, con boleto, eso no integra salario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las propinas? Un tema totalmente discutible. Bueno, la propina no es un dinero que provenga del patrón, proviene del cliente, del comensal o del que está hospedado en un hotel. Y bueno, es muy difícil que el Seguro Social pudiera cuantificarlo, porque habrá quien me dé 5 pesos, habrá quien no dé nada, y pues entonces
por su propia naturaleza, las propinas no integrarían salario, pero habría que tener cuidado. Si yo voy a contratar un servicio de banquetes, es muy común que me pongan el servicio de banquetes cuesta tanto y me incluyan ahí la propina para los meseros. Si está fijada, si es un dinero que el patrón sí va a recibir y que tiene que repartir entre su gente, eso se integraría al salario. Como también integran salario las propinas en aquellos restaurantes en donde me lo fijan ya de manera, entre comillas, obligatoria y me lo ponen en la cuenta. En esos casos, indudablemente que la propina sí tendría que integrar salario. Pero bueno, dejemos ahí los conceptos integradores del salario. Quiero cerrar este tema el día de hoy, solamente refiriéndoles que para efectos de la ley del Seguro Social hay 3 tipos de salario: el salario fijo, el salario variable y el salario mixto. ¿Cuál es el salario fijo? Aquel que tiene que ver con el tiempo. Me contrataste y me pagas cada 15 días, cada mes, cada quincena, cada bimestre. Y entonces el trabajador, las dos partes, el trabajador y el patrón, conocen previamente cada uno de los elementos que integran su salario. A mí me dijiste que me ibas a pagar 190 pesos diarios, más un premio de 20 por productividad, más una ayuda de transporte de 6, y bueno, ahí tenemos perfectamente claros ambas partes cuáles son los conceptos que integran nuestro salario. En este tipo de salario, el fijo, cuando el patrón me lo cambia, tiene la obligación de avisarle al Seguro Social, de correr a avisarle al Seguro Social. Tiene 5 días hábiles a partir del momento en que me haga el cambio de salario para avisarle al Seguro Social. Si no lo hace, independientemente de que va a causar una infracción, pues estará ya haciéndole el trampo al Seguro Social y cuando lo cachen, cuando lo revisen, va a tener que pagar actualizaciones, recargos y todo lo demás. En ese caso, cuidado con el salario fijo. ¿Cuál es el salario variable? El salario variable tiene que ver con la producción, con lo que haces. Ahí no te puedo pagar y decir te voy a pagar tanto diario. ¿Por qué? Porque te voy a pagar por lo que hagas. Y entonces, bueno, generalmente aquí tenemos que sacar un cálculo, un promedio de cuánto ganó en el mes. Voy a poner un ejemplo. Contrato a alguien para vender lavadoras. Los vendedores que tengo generalmente venden 2 lavadoras a la semana. Pero este señor que voy a contratar no sé qué tan abusado sea, no sé si realmente sea buen vendedor. Y entonces hoy que lo voy a dar de alta, pues no le voy a poner el salario que tienen mis vendedores, voy a ponerle el salario mínimo que me permite la ley, que por cierto, aprovecho, es precisamente el salario mínimo. Nadie puede ser dado de alta en el Seguro Social con menos del salario mínimo. Oiga, pues nada más trabaja media jornada, tendrás que darlo de alta con un salario mínimo. Oiga, pero en este caso, ¿a poco se va a quedar con el salario mínimo? No, lo voy a dar de alta con el salario mínimo. Y me voy a esperar 2 meses. Es decir, me voy a esperar todo un bimestre para ir viendo cuál es su promedio de ventas. Y voy a tener 5 días del bimestre inmediato, es decir, voy a tener 65 días para correr al Seguro Social y decirle el salario del señor este mes fueron de 290 pesos diarios. Fue el promedio que sacó. Oiga, ¿y lo puede bajar? Pues claro, porque es por producción. Esa es la ventaja de tener un salario variable que puede ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque tratándose de las ventas, cuando vende, pues habrá un salario mayor. En meses flojos podré cambiarlo. Ahí la cuestión es que, imagínense, alguien que contrato por ventas y tuviera yo que dar mis avisos de cambio de salario cada 5 días, me volvía yo loco. Córrele porque hoy vendió 6 lavadoras más que el mes pasado. Y córrele porque ahora vendió 3 menos. No, hombre, pues me estaría yo en el Seguro Social todo el tiempo. La ley, con cierta lógica, me da un bimestre, 120 días,
60 días, me da 60 días para hacer mi promedio y 5 para avisarle al Seguro Social de cualquier cambio. ¿Cuál es el salario mixto? Y con esto cerramos nuestro programa el día de hoy. El salario mixto es una combinación del salario fijo y del salario variable. Una parte es, así como su nombre lo dice, fijo, y otra va moviéndose conforme la producción aumenta o disminuye. Es el caso clásico de un vendedor que tiene un salario fijo y que aparte le pagan comisiones. Si lo que yo varío es la parte fija, tengo 5 días para avisarle al Seguro Social. Si lo que varía son las comisiones, tengo 65 días para avisarle al Seguro Social. Espero que con esto más o menos quede claro el tema de salario o base de cotización. Un tema que sin duda se presta a que en siguientes charlas pues lo abundemos o hablemos de cosas un poquito más específicas. No quiero despedirme sin antes recordarles el que tenemos la gran oportunidad de aprender seguridad social en nuestros ratos libres, mientras vamos manejando, en el momento que se me antoje tener ese tipo de conocimientos, a través de las escuelas, diversas escuelas que se han establecido en Argos Cursa. Y es el caso de la Escuela de Seguridad Social, en donde pues ustedes pueden inscribirse y comenzar a recibir el material que en cápsulas pequeñitas nosotros les vamos proporcionando. Cápsulas que ustedes podrán ver y rever y analizar y volver a estudiar cuando ustedes quieran. Es una gran oportunidad de aprender a nuestra manera, a nuestro ritmo, sin necesidad de estar presionado en una cuestión escolarizada. Les invito a que se den de alta a que se inscriban en la Escuela de Seguridad Social. Si en otro particular, nos vemos de aquí a 8 días. Hasta luego.